Beatriz sube al colectivo en medio de la ruta, en medio de la noche. Creo que por el fondo queda un lugarcito vacío, le dice el chofer. Esa idea ya le preocupa. Demasiada exposición. Avanza con nerviosismo por el pasillo, tratando con tanto énfasis de ser invisible que termina por golpearse la cabeza contra una de las pantallas que sobresalen del techo. Por suerte para ella, la mayoría de los viajeros duerme. Eso es parte del plan. Beatriz salió hace una hora de su pueblo haciendo dedo y le pidió al auto que la recogió que la dejara específicamente en esa parada en medio de la ruta. Sabía que ese era un punto estratégico. A esa altura, el ómnibus que va de Mendoza a Córdoba ya ha transitado la mitad de su trayecto. La mayoría de los pasajeros se habían bajado en San Luis sin siquiera sospechar la cara de los que embarcan después. Los pocos que permanecen en el colectivo desde el principio y que tienen que pasar sentados 10 horas, solo quieren dormir lo más que se pueda. Se cruza con algunos asientos desocupados, pero uno es utilizado por un cómodo pasajero que prefiere subir las piernas y el otro por una mujer que eligió dejar a su lado la mochila, sobre la cual cruza un brazo entre sueños, como si se tratara de un novio. Encuentra, como anticipó el chofer, un asiento desocupado en el fondo. Al menos, desde esa posición, puede verlos a todos y nadie reparará en ella. Todo viene saliendo bastante bien, hasta que reconocen los televisores la película que se proyecta. Es La Coqueta. Por años ha evitado ver esa película maldita, pero esta vez no puede levantarse e irse como lo ha hecho en otras ocasiones. Bueno, no se puede escapar de todo a la vez, se dice. Algo siempre te alcanza. Fermín Ponce, el autor y director original de la película, fue su novio hace poco más de 10 años y eso la moviliza un poco. Cierra los ojos e intenta ignorar la pantalla, pero no llega muy lejos. No hay párpados para los oídos. No puede ignorar la pésima actuación de la protagonista. Tenía razón Fermín cuando le dijo: vos tenés que interpretar a la coqueta. Escribí ese papel pensando en vos. Es tu personalidad. El personaje que Beatriz ve en la pantalla, al que pícaramente Fermín le había puesto Betania, por lo tanto a ambas los más allegados la llaman Betty, efectivamente tiene claras referencias a la joven que fue Beatriz cuando estaba en pareja con el director. Los mismos caprichos, la misma delicadeza. Te juro que voy a dar la vida para que ese papel sea interpretado por vos, le dijo Fermín la última vez que la vio. Pero a él la vida se le fue pronto, a causa de un coágulo que se lo llevó de la noche a la mañana. Y el papel quedó en manos de una actriz más hegemónica y famosa. Los productores, que tenían los derechos del guión, filmaron la película lo mismo. No llegaron a secarse las primeras flores en la tumba de Fermín, que el rodaje se puso en marcha con otro director. Beatriz juró jamás ver la película. El film terminó pasando sin penas ni glorias. Pobre destino el de tu obra, mi amor, piensa Beatriz. Proyectada acá, en un colectivo semicama, a las 12 de la noche, mientras la mayor parte de los espectadores duerme. Ahora, Beatriz empieza a reconocer en la pantalla una anécdota que vivieron juntos. Betania dice que no quiere ir a la inauguración del hotel del pueblo porque no tiene que ponerse. Su novio, bastante parecido a Fermín, le señala un vestido y Betania dice: no, eso tiene mucha clase, no lo voy a malgastar con esta gentuza. Beatriz ve esto y se pone roja, baja la cabeza como si los 4 tipos que están mirando la película en el colectivo pudieran reconocerla. Me veías como una malcriada. Y tenías razón, piensa.
Lo que empieza a pasar ahora por la pantalla no tiene explicación. Un nudo en la garganta le empieza a crecer a Beatriz a la vez que le tiemblan las piernas. La película muestra una escena donde el novio escritor de Betania muere de forma repentina. Fermín no podía saber que moriría así. Todas las precauciones, todo el sigilo que Beatriz ha tenido a lo largo de la noche se viene abajo cuando de pronto pega un grito en medio del colectivo y algunos se dan vuelta. Lo que pasa es que en la película Betania conoce a un forastero cuyo auto se descompone en la ruta, muy cerca del pueblo, y se queda esa noche varado mientras el mecánico lo revisa. El forastero, llamado en la ficción Paolo, era bastante parecido a su actual marido, Pablo. Ese hecho había ocurrido de forma idéntica en la vida real de Beatriz, y lo más desconcertante de todo es que era posterior a la muerte de Fermín, incluso varios años posterior al estreno de la película. Con miedo, con desconcierto, pero a su vez con fascinación, Beatriz pudo anticiparse a cada una de las escenas que iban desfilando en la pantalla. Betania y Paolo se ponen de novios. El forastero se muda al pueblo, se casan y unos años después el hombre pone una financiera. Los habitantes más acaudalados de la comunidad fueron los primeros en invertir en la financiera de Paolo. Uno puso el dinero obtenido de la venta de una propiedad, otro lo que le quedó de una herencia, y Paolo, al mes, le pagaba unos intereses en dólares de aproximadamente el 10%. Al ver estos resultados, los pueblerinos más humildes empezaron a dejar sus ahorros y con los intereses en mano, volvían a invertir todo de nuevo. Mientras se resbalaba de la butaca por la vergüenza, Beatriz ve a Betania cautivada por el éxito de su marido. Pudo tener las joyas y los autos que quería. Todo el pueblo le envidiaba, las colas de la financiera daban vuelta a la manzana y Paolo formó un imperio en menos de un año. Un día Betania descubrió el fraude en boca de su marido. Él le anticipó que pronto debían marcharse del pueblo. Paolo nunca invirtió el dinero, sino que pagaba los intereses de los anteriores con el nuevo dinero que le traían los siguientes clientes. En un doble fondo de la casa estaba juntando el botín para marcharse del pueblo. Betania permaneció callada. Había disfrutado bastante de esas ganancias sucias y era tarde para volver atrás. Pero una noche en que Paolo viajó a la ciudad para preparar el lugar de la fuga, Betania subió al campanario de la iglesia y convocó a todo el pueblo a escucharla. Ahí les confesó la estafa del marido y la intención de la fuga. Beatriz, en ese colectivo, en mitad de la ruta, en mitad de la noche, ve orgullosa como aquella actriz que había filmado esa película hace 10 años atrás, procedió a arrojar por los aires, como ella misma hizo hace apenas unas horas, el botín que su marido le había robado al pueblo. Vuelven a ella, en ese momento, las palabras de Fermín. Te juro que voy a dar mi vida para que ese papel sea interpretado por vos. Y piensa que a pesar de lo que siempre había creído, él sí cumplió su promesa. En la película, Beatriz ahora puede conocer su destino. Sabe que al bajar de este colectivo la espera la muerte. Y agradece no haber visto la película, sino hasta después de haber cometido aquel acto de justicia. De lo contrario, habría pensado que era toda una fantasía y se habría alejado de ese destino, porque esas cosas heroicas nunca pasan en la vida real.